El día de hoy analizaremos el tema de edemas, exceso de líquido en los tejidos. Primeramente, lo que se debe saber es qué es un edema, así que se denomina edema a la presencia de un exceso de líquido en los tejidos corporales. Además, se sabe que en la mayoría de casos en donde se evidencia un edema se hace referencia al compartimiento de líquido extracelular, aunque aún así se lo puede encontrar en el líquido intracelular. Comencemos por determinar a los edemas intracelulares. Este tipo de edema está determinado por tres procesos. El primero es la hiponatremia, el segundo es la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos y por último la falta de una nutrición celular adecuada. Para poder entender mejor los puntos anteriormente señalados, podemos tomar como ejemplo a la reducción del flujo sanguíneo de un tejido, teniendo como consecuencia una reducción tanto de oxígeno y sus nutrientes. Es decir, que como pueden ver en esta imagen de aquí, el tejido va a disminuir constantemente por la falta tanto de oxígeno como de los nutrientes. De igual forma, si la disminución se da de forma excesiva, se produce lo que es una depresión de las bombas iónicas de la membrana celular, las cuales al ser activadas, el contenido de sodio no puede ser expulsado y este exceso de sodio por medio de ósmosis hace que incremente el paso de agua al espacio intercelular. Este proceso puede aumentar entre 2 y 3 veces el volumen normal. Cuando esto sucede, se podría decir que el tejido comienza a morir. Otra causa que puede determinar un edema pulmonar son la inflamación de los tejidos. Esto tiene como resultado una mayor permeabilidad de lo que son las membranas celulares, dando paso así también a una variedad de iones hacia el interior de la célula, conjunto con agua, dado por el proceso de ósmosis. Ahora vamos a hablar sobre los edemas de tipo extracelular, que son los que con mayor frecuencia se evidencian. Generalmente, estos son causados por dos procesos. El primero puede ser por la fuga de líquido plasmático hacia los espacios intersticiales por medio de los capilares, y el otro proceso es por la imposibilidad de los linfáticos al devolver el líquido a la sangre. Esto es conocido como una linfedema, del cual se hablará en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos lo que es la filtración capilar, la cual está determinada mediante la siguiente fórmula, que es esta de aquí, en donde podemos ver que K sub F es el coeficiente de filtración capilar, P sub C, que es la presión hidrostática capilar, P sub LI, que es la presión hidrostática del líquido intersticial, y Pi sub C, que es la presión coloidosmótica del plasma capilar, y por último tenemos a la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Una vez conociendo esto, se puede determinar que por medio de un aumento del coeficiente de filtración capilar y un aumento de la presión hidrostática capilar y una reducción de la presión coloide osmótica del plasma se pueden obtener alteraciones en los resultados de la ecuación anteriormente descrita. Ahora hablaremos del linfedema, que es definido como la incapacidad que tienen los vasos para devolver líquidos y proteínas a la sangre. En otras palabras, esto se debe a que la función de los vasos linfáticos está gravemente deteriorada y esto puede o no estar determinado por una obstrucción o por una simple pérdida de los propios vasos. Es importante de igual forma saber que al tener una mayor concentración de proteínas, se da una elevación de la presión coloide osmótica proveniente del líquido intersticial, dando de esta forma una mayor extracción de líquido hacia afuera de los capilares. La obstrucción de estos vasos se puede deber a las filarias, las cuales son infecciones de los propios ganglios, las cuales están dadas por gusanos microscópicos. Estos son alimentados por el propio sistema linfático y se los pueden encontrar en lo que son los mosquitos. La filaria puede ser determinada como una linfedema grave y el enfatiasis, aunque en hombres se puede ocasionalmente encontrar como una tumefacción del escroto llamado hidrocele, como se puede ver aquí. De igual forma se debe reconocer que los linfedemas pueden ser visualizados en personas que padecen cáncer o inclusive después de alguna intervención quirúrgica en la cual se eliminan o se obstruyen los vasos linfáticos. Aunque así también como se eliminan algunos vasos linfáticos, vuelven a crecer, no tan abundantemente, pero aún vuelven a crecer. Es de esta forma que se puede decir que los edemas intersticiales suelen ser temporales. Ahora vamos a hablar de los trastornos de los edemas extracelulares. Las principales causas de la acumulación de líquido en los espacios intersticiales se da por la fuga de líquido de los capilares o por otra parte que los linfáticos no permitan la devolución de líquido desde el intersticio hacia la circulación. Aunque existen otros trastornos que pueden provocar esta acumulación, los cuales son un aumento de la presión capilar que puede ser provocada por la retención renal excesiva de sal y agua, la presión venosa alta y constricción venosa, o también por la reducción de la resistencia arterial. Otro trastorno es la reducción de las proteínas plasmáticas, que se puede deber a la pérdida de proteínas en la orina,
la cual se da por pérdida de proteínas de zonas desprovistas de piel o por la síntesis de insuficientes proteínas. En otros trastornos encontramos el aumento de la permeabilidad capilar y el bloqueo del drenaje linfático, cada uno con sus propias características. Eh, en esta diapositiva vamos a hablar sobre lo que son los edemas provocados por insuficiencia cardíaca. Estas son una de las causas más comunes por las cuales se dan los edemas. Esto está determinado porque el corazón no bombea la cantidad de sangre adecuada desde las venas hacia las arterias, aumentando de esta forma la presión venosa conjunto con la presión arterial, teniendo como resultado lo que es un incremento de la filtración capilar. Otro efecto que se da son la disminución de las secreciones tanto de sal como de agua, lo que provoca un edema mayor. En personas con insuficiencia cardíaca no tratada se las puede encontrar como un edema extracelular intenso. En el caso de tener pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, el mal funcionamiento de las válvulas provoca que las presiones capilares aumenten, provocando un edema pulmonar grave, el cual puede posterior y progresivamente causar la muerte. Al hablar de un edema causado por una secreción menor renal de sal y agua, esta está determinada por nefropatías, las cuales reducen las secreciones urinarias tanto de sal y de agua, provocando que existan grandes cantidades de cloruro de sodio y agua en el líquido extracelular. Los principales efectos que tiene este tipo de edema sobre el organismo son un aumento generalizado del volumen del líquido intersticial y una hipertensión, ya que existe un aumento del volumen general. Por último, vamos a hablar de lo que es los edemas causados por la reducción de las proteínas plasmáticas. Estos principalmente se interpreta por el hecho de que se da una producción insuficiente de la cantidad normal o una pérdida total de proteínas desde el plasma, dando como resultado una disminución de la presión osmótica coloidal del plasma. Entre las principales causas encontramos que la reducción de la concentración de proteínas plasmáticas está reflejada en la pérdida de proteínas procedentes de la orina. Esto es denominado como síndrome nefrótico. Es así que cuando la concentración proteica está por debajo de 2,5 gramos sobre 100 mililitros tendremos un edema generalizado intenso. Otro efecto que se puede producir en este tipo de edema es la cirrosis hepática, que se la puede visualizar en este gráfico. Aquí se puede ver el hígado sano, la fibrosis, la cirrosis y posteriormente el cáncer. En todo caso, es importante saber que el término cirrosis hace referencia al desarrollo de grandes cantidades de tejido fibroso entre las células parenquimatosas hepáticas. Otro punto en el cual la cirrosis hepática afecta es cuando ésta efectúa una comprensión sobre el drenaje venoso portal abdominal, ya que este genera un bloqueo de este tipo de flujo y aumenta la salida hidrostática capilar en las zonas digestivas. Es así que se da un aumento de la filtración del plasma hacia las regiones intraabdominales. Todo esto se denomina por una patología llamada ascitis. Eso sería todo. Muchas gracias.